El tema que vamos a analizar el día de hoy es la vulnerabilidad de la lengua de hablantes indígenas en el caso de México y cómo esto influye en la desaparición de algunas lenguas indígenas de nuestro país. Sabemos que en nuestro país se hablan diversas lenguas indígenas y de las mismas hay distintas variantes. Una de las principales es el mixteco, el zapoteco, el otomí, el náhuatl, entre muchas otras más. Sin embargo, poco a poco en nuestro país, y no nada más en México, sino en todo el mundo, estas lenguas y dialectos han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Por la exclusión, la discriminación y sobre todo la vulnerabilidad que los pueblos indígenas sufren día con día. Para empezar, quisiera compartirles un poco de mi experiencia. Yo no hablo una lengua indígena, sin embargo, mi padre, él sí habla una lengua indígena. Para ponerlos en contextualización acerca de cómo se ven vulnerables estas lenguas indígenas o cómo las pueden discriminar, la misma sociedad hace que estos pueblos indígenas o las lenguas, dialectos, pues se vean vulnerables. Mi familia es proveniente del estado de Oaxaca, específicamente de un pueblito que se llama San Miguel el Grande. Es un municipio y este municipio tiene diferentes rancherías. Bueno, en este municipio y del rancho donde es mi papá, se habla una lengua indígena, la cual es el mixteco. Yo sé que hay distintas variantes de mixteco, sin embargo, pues una de ellas es la que habla en este pueblo en específico y sus derivados rancherías. Mi papá es el único que habla una lengua indígena, mi mamá no la habla, sin embargo entiende perfectamente cuando escucha hablar a una persona. Mi padre no nos inculcó esta lengua, ya que nosotros cuando migramos aquí a Tijuana, únicamente nos inculcaron el español, nos enseñaron la lengua. Realmente no se nos inculcó una lengua indígena, puesto que aquí en la ciudad de Tijuana pues no era necesaria utilizarla. Considero que si nos hubiéramos quedado en el pueblo, pues obviamente ahí yo creo que sí nos hubieran inculcado la lengua. Sin embargo, como nos vinimos a Tijuana y aquí en Tijuana pues lo que predomina es el español, pues mis padres no nos inculcaron ninguna lengua indígena. Me acuerdo que desde chiquita nos enseñaron una que otra palabra, sin embargo, ahorita a la fecha, pues la realidad es que no me acuerdo de ninguna. Uno de los factores por los cuales mis papás no me enseñaron una lengua indígena, bueno, sobre todo mi papá, que él es el que habla la lengua indígena, es porque él comentaba que no quería que de alguna manera nos discriminaran o que sufriéramos algún tipo de exclusión o nos sintiéramos amenazados. Y también porque pues no era necesario utilizarla dentro de esta ciudad. En primaria recuerdo haber ido a una primaria indígena, donde también se nos enseñaba esta lengua, pero nada más fue en primero y en segundo de primaria. Esta escuela, a pesar de que era indígena, no se nos enseñaba realmente al 100% la lengua. Simplemente se nos enseñaban una que otra palabra. Pero pues como estuve ahí tan poquito tiempo que fue primero y segundo de primaria, pues realmente no se le dio la continuidad. Como se menciona en la lectura, la misma sociedad hace que las lenguas indígenas se vean vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos pensando en un idioma hegemónico, por lo cual los hablantes de alguna lengua indígena ven necesario reproducir o transmitir esa lengua indígena a sus hijos, porque en la ciudad, el estado donde se están desarrollando, pues se habla una única lengua. Y esto obviamente genera que vayan poco a poco desapareciendo los hablantes indígenas. Debemos de tomar en cuenta cómo nosotros como docentes impactamos directamente en los alumnos. En la lectura se mencionaba que había maestros que les decían que esa lengua no servía, que no debían utilizarla, incluso a veces hasta los castigaban. No es posible que en pleno siglo XXI aún siga existiendo discriminación, sobre todo cuando estamos hablando de los pueblos indígenas, que si debemos recordar que los orígenes de México provienen de pueblos indígenas. ¿Qué pasó con la colonización? Impusieron todas estas nuevas doctrinas, el idioma, las costumbres, la religión, la política. Sin embargo, ahorita nosotros estamos discriminando algo que pertenece a nuestro origen como país. Como les menciono, se me hace muy triste y lamentable cómo en la actualidad aún se les niega los servicios de salud, de educación, de justicia a las personas indígenas. A pesar de que hay asociaciones que se encargan de proteger sus derechos,
Aún así, la realidad es que en pleno 2023 todavía sigue existiendo injusticia, privación de derechos a la educación y a la salud. Es triste ver cómo gente muere porque se les está negando un derecho de salud, porque no tienen dinero, no tienen recursos para solventar salud. Tristemente es una realidad que vive México, que vive Ecuador, que Guatemala, que vive El Salvador, que viven todos estos países donde se hablan lenguas indígenas. Esto es un tema global, no nada más de México. Sin embargo, por ser de este país, pues me enfoco mucho más en esto. Afecta tanto a los pueblos indígenas como también al país, ya que se va perdiendo cierta riqueza cultural. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué estamos dispuestos a hacer para preservar las lenguas indígenas en nuestros países?